estar juntos. Si es primera vez que nos estás viendo, de alguna manera vas a ver cómo trabajamos y cómo tú misma o tú mismo vas a aprender a ayudarte. La solución no está en que cambien los demás, sino que yo sea capaz de mirarme. Acuérdate que nosotros somos siempre productos que tenemos que remodelarnos, así como una casa no puede permanecer siempre igual. Nosotros estamos remodelándonos, pero no solo para mejorar, sino para sacar, así como de la casa tú sacas una pared que no sirve, sacas ese marco de ventana que no sirve. Igual también todos tenemos la obligación de ir sacando cosas que nos dejaron nuestros padres y que realmente no tenemos por qué llevarlas. Rabias, penas, debemos quedarnos con lo mejor que nos han dado los viejos. Nadie puede quedarse como está. Imagínate a alguien que hoy día conversaba con un joven que lo habían asustado de niño y anda aterrorizado. Así se va a quedar, así va a crecer, y eso no se va, eso no se evapora. Eso hay que hacer una tarea de sacarse. Por eso los niños tienen que estar en su terapia. Al comienzo de la vida, 5, 6, 7 años, le hacen su evaluación, 5 sesiones, conversa con los padres y tranquilos se van. Salvo que hubiera un drama. Pero, y después a los 11 años y medio, cuando ya va a venir la adolescencia, como que va a venir un tsunami, nos ponemos a salvo. La adolescencia es como un tsunami. Entonces uno ya tiene que estar preparado, así como la casa tiene que estar bien para que no la arrase un terremoto, un tsunami. También nosotros tenemos que estar preparados, preparar a nuestros hijos a los 11, 12 años que estén en su terapia para que los acompañe el terapeuta. No es que yo soy amiga de mis hijos, eso es una falsedad, eso creemos, pero además no tenemos que ser humildes. Yo me caí, tengo mal mi rodilla, me están haciendo rehabilitación. Yo sola no puedo hacérmelo. Y no hay que tener temor que el terapeuta te diga, oye señora, ¿por qué ha pasado esto? ¿Por qué lo ha maltratado? No, porque un terapeuta que le pregunta a una madre y le llama la atención por haber maltratado al hijo, no es un buen terapeuta, porque el buen terapeuta sabe que la madre y padre jamás agreden a sus hijos por dañarlos. El que abandona no dice, ah, ya, a Periquito y a Juanita las abandono. No, son irresponsables porque así los fabricaron. Pero no es que quieren hacer daño. Pero tú sí ya sabes de que en estas etapas, en el siglo XXI, tienes que ir arreglando. Entonces, hoy, como siempre en este programa, vamos a analizar 2 o 3 casos para que tú veas qué cosa hay detrás, qué cosa hay detrás de la mujer que se dedica a llorar, que pega a sus hijos. Acá no se trata de decir, señora, no le pegue. No, 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 no. Señora, no tenga miedo. No, no, no. Hay que ver el origen. Me encantó estar con un joven que tenía mucho miedo el día de ayer. Lloraba de miedo, terrible. Por teléfono lo atendí y temblaba de miedo. Y creía que se iba a morir, porque le había salido una herida. Creía que se iba a morir. Y yo le decía, qué importante, mira cómo tú estás en la marihuana, te pones poderoso y ahora pareces una hormiguita. Esa hormiguita que sientes, esa es la que tiene que crecer. ¿Y cómo estás tolerando el dolor? Dices, me muero, pero toleras. Y tienes que tolerar más todavía, porque tú eres fuerte y no estás recurriendo a la marihuana donde quieres patear puertas. No, detrás de cada persona violenta siempre hay un piojito. Bueno, por eso no hay que asustarnos. Alguien grita, ¿qué pasa, señor? ¿Qué pasa? ¿O qué pasa? ¿Qué tienes? No entiendo. Si tú te asustas, la persona se encarama más y te hace sentir un piojito como esta persona prepotente se sentía en la infancia y ya no quiere sentirse más así y ha adoptado el papel de padre, madre, padrastro, tío que lo maltrataba. Bueno, vamos a ver entonces los casos que tenemos hoy. Vamos a ver. El primer caso. El primer caso es el de Iris. Dice, quiero hacer una consulta.
porque hay mujeres jóvenes que tratan de compararse con una mayor, digamos una de 25 con otra de 62, que pueden tener en la cabecita. No lo entiendo. Hay personas públicas de vitrina en TVB que ni las conozco. Se supone que llevan otro tipo de vivencia. Mi pregunta es hasta qué punto puede llegar la idiotez de algunas jóvenes. Yo, Iris, no contesto así. Yo hablo de problemas humanos, de lo que te duele, de lo que le duele a tu hija, pero no para curiosidades. Eso es una curiosidad tuya. Pero sí te voy a ayudar en que te siento con una cólera feroz. ¿Hasta qué punto puede llegar la idiotez de las jóvenes? ¿Qué es lo que te da tanta rabia? ¿Qué te da tanta cólera? ¿Qué te está dando rabia que alguna joven no esté contenta con lo que es y esté envidiando a gente mayor? Eso, quizás alguien, alguna joven, está envidiando que haya una mujer mayor, pero desarrollada, que sepa, que piense, que sea sabia. Quizás eso está bien. No es una envidia malsana, ¿no? Yo cuando conocí a mi maestro Saúl Peña, yo decía, ah, yo quiero ser como él. Claro, yo era joven, él era un poco mayor, pero yo quería ser como él. ¿Quién te ha dicho de que una joven, al contrario, me parece bien que una joven quiera tener la sabiduría, el aplomo, la seguridad, esa manera bonita de tratar que tiene a veces una mujer mayor con sabiduría? Pero acá me da la impresión que tú eres mayor y que alguna joven envidia o le llama la atención una persona mayor que no eres tú y te está dando cólera que envidien a otra y no te envidien a ti. Envidio, digo, por decir, pero en el fondo es yo quiero ser como ella, como un modelo bonito. Entonces, ¿por qué estás con tanta rabia? ¿Mm? ¿Por qué estás con tanta cólera? A veces uno cree que las jóvenes quieren ser como las mayores, y eso es un engaño que nos hacemos, como poner el espejo al revés, y a veces somos las mujeres mayores las que envidiamos a las jóvenes, porque son lozanas, porque son fuertes, porque tienen cuerpos duros, porque tienen buenas figuras, porque tienen muchos años de vida que no la tenemos nosotros. Entonces, ahí hay un problema tuyo. Entonces, porque por gusto no se hace, no, uno pregunta cuando algo me toca. Quizás envidian a otra y no a ti. Quizás, no sé. O quizás tú envidias también. Entonces sí sería muy interesante que tú la próxima vez nos digas directamente qué te está afectando y quién es, ¿no? Por último, algo te debe doler, porque si a alguien le gusta una señora, quiere ser como ella, a ti que te interesa. Tú quieres que esa joven no la admire, o sea, quieres dominar a la joven. Hay algo raro ahí. A ver si la próxima vez nos explicas y nosotros encantadas te vamos a ayudar, ¿no? Ahora, dice, hay personas públicas en vitrina que ni las conozco y se supone que llevan otro tipo de vivencia. Quizás alguna hija tuya dice, ay, yo quiero ser como fulana de la televisión. Bueno, algo le verá, ¿no? Algo le verá. Y más bien hay que descubrir, hay que conocer. Si se trata de alguna joven que está cerca de ti, tenemos la obligación, los padres, no de preguntar, sino de adivinar, intuir qué será lo que no tiene una joven que quiere tener aquello de una persona mayor. ¿Qué será? Bueno, y no te dejas tan rabiosa, que ya quieres decir que son idiotas. ¿Qué te da cólera? Cuidado, porque acuérdate que la cólera no es de ahora. Todas las emociones tuyas y mías son de la infancia. Entonces, ¿será que has tenido rabia, envidia a una hermana mayor, a una hermana menor que te ha parecido un idiota? No sé. O algo, a lo mejor alguien te hizo pasar como que tú eras un idiota. Bueno, ahí hay mucho pan por rebanar. Ya. Bueno, muy bien. Vamos a hablar
entonces ahora de Mariana. Ella dice que se separaron sus padres cuando ella tenía 3 años y crecí con los abuelos, sin su mamá ni papá. Hasta los 12 años, Marianita, una niñita, desde 3 hasta 12 vivió con sus abuelos. Entonces, supe que mi madre me recoge para ayudarle. Ahora, dice que la madre un día le dijo, ya no vas a estar con los abuelos, te voy a recoger, y la recoge. Pero dice ella que la madre la recoge para que la ayude, que no le daba comida, y ella no entendía por qué su mamá era tan dura, tan fría, que no la quería. Y entonces dice, yo estudié por mi cuenta sin ser querida. Ahora mi madre vive con su esposo e hijos y me dice que a mis hermanos les da todo, a pesar de que ellos son mayores. Y me incomoda cada vez que me habla así. Bueno, cuando tu madre a ti no te daba todo y dice, a mis hijos mayores les doy todo, es una mamá que probablemente se ha sentido culpable de no haberte dado, pero como no puede reconocer ese dolor, no puede tener vergüenza, se pone cínica y como que dijera, ¿y qué hay? Como para decir, yo a ti no tienes por qué molestarte, porque yo a ti te he dado todo. Entonces cuenta que le ha dado todo a los hermanos. Repito, hay personas que, por ejemplo, te manchan la blusa. Tú le dices, me han manchado. Eso no es mancha. Mancha es esto. Y manchan más. O sea, tapan. Oye, ¿por qué has venido tarde? Has estado con una mujer y peor sería que le hubiera puesto una casa. O sea, como no pueden reconocer su error, agrandan y ven una cosa que es peor para que su error quede chiquito. Son personas que por su historia no pudieron reconocer errores, no pudieron, definitivamente. A veces ha habido tal miedo a los padres que el niño no sabe por qué, pero en algún momento chiquito, después se olvida, dice, si reconozco error me matan, entonces ya no reconoce más, ya no reconoce. Entonces, en este caso, la madre te deja, sientes que no te quiere, te abandona 9 años, porque se llama abandono, así se haya enfermado, tú te sentiste sin madre 9 años, luego regresa, siente que no te quiere, no te ayuda a estudiar, tiene otros hijos y probablemente ella se siente mal de no haberte dado, pero no consciente, sino adentro en el inconsciente. Entonces quiere negar. Niega, es como que no existe ese desamor contigo, no existe. Y habla y dice, porque te niega como hija en ese momento, para no sentirse mal. Porque si pensara, voy a hablar de mis hijos, y a ella no le he dado, se sentiría mal, pero como es tan pequeña que no tiene conciencia, entonces habla, yo a mis hijos les doy, como como para negar que tú existes. No es que te quiere dañar, te quiere, simplemente no existes. Ella no tiene culpa ni nada, como si siempre no tuviera culpa ni vergüenza de nada. Eso es cuando las personas son muy pequeñas. Entonces, ahora, lo que sí dice luego, que le incomoda, claro, siempre le decía a ellos que eran inteligentes y me decía que yo no. Claro, eh, por alguna razón, ella no, primero no ha tenido paciencia para enseñarte nada. Y entonces, cuando la madre no tiene paciencia, quiere que aprenda rápido. Y si no, piensa que es bruto. Yo le enseño a mi hijo con todo amor. Y el chico no aprende y me provoca decirle burro. Pero no le digo porque tengo conciencia. Tu mamá no, te diría bruta. Pero no era que eras bruta, sino que ella quería que fueras inteligente y le dolía que no aprendieras rápido. Y eso, aprender rápido no quiere decir ser inteligente. Pero la madre quería que aprendieras rápido y como se desesperaba, en lugar de aguantarse, te decía bruta. Cuando seguramente yo no sabía, no daba la lección o la tabla de multiplicar,
mis padres pensarían, ay, pero qué bruta, pero se callaban. La diferencia entre una madre desarrollada y una madre como animalito es que las que son como animalito dicen lo que se les ocurre, no piensan en los efectos de sus palabras, no piensan en el otro, no tienen empatía. Uno cuando habla tiene que tener como un colador, saber que lo que voy a decir, cómo va a herir a la persona, y eso se aprende de a pocos. Para eso no hay una fórmula. Cuando yo comprendo a la señora que dice que las jóvenes son idiotas, entonces yo la comprendo que está furiosa. Yo no la voy a atacar. Entonces tú, escuchando el programa, te vas dando cuenta cómo las personas no son malas ni buenas, sino que tienen dificultades, ¿no es cierto? Entonces yo te comprendo. Además, otra cosa, ella se casa, tu madre, y tiene hijos. Pero en esa época, ¿cómo sería lo de tener madre, hija, siendo madre soltera? Quizás a veces les da vergüenza, iban a una reunión y presentar, ellos son mis hijos con mi esposo, y les da vergüenza presentar a la hija ilegítima. ¿Cómo la habrían formado? Tu mamá no dijo voy a ser así para dañarla, a mi hija, sino que sabe Dios cómo la perturbarían, cómo la formarían en su casa, ¿no? Entonces, dice que ella tuvo que trabajar desde pequeña para sus gastos. Solo quisiera entender por qué una madre es así. Bueno, lo primero que tengo que decirte es que cada uno de nosotros se comporta o hace experimentar a los demás lo que a mí me han hecho experimentar. ¿Qué sabemos, por ejemplo, si a él le molestaba al marido una hijastra? ¿Qué sabemos? ¿Y qué sabemos si tu madre era tan insegura que quería contentarlo al padrastro y entonces te trataba así? ¿Qué sabemos si el hombre era enfermo y celos y tú representabas al marido, al macho anterior de tu madre? Y ella se quería ser la que no sabía nada del otro hombre, ni de la hija, ni del producto de la relación con él. ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos si a ella la trataron así? ¿Qué sabemos si ella se ha sentido bruta siempre y de repente te ve que no aprendes y tú eres como un espejo para ella y cree que no quiere ni verte porque siente que tú eres bruta y nadie es bruto? Las neuronas están listas para aprender a leer, para aprender a conocimientos, para aprender a pensar diferente, a poder tener un conocimiento de arte, de cultura, de música. Están listas esperando las neuronas. Entonces, no pienses que eres bruta, no pienses que tu mamá no te quiere, sino que sabe Dios cómo te querrá con miedos, le dará rabia que a lo mejor no será capaz de decir, sí, me acosté con un tipo y tuve mi hija, porque me sentía sola en mi casa, porque no me abrazaban y de repente el papá de esta criatura me abrazó. Para eso hay que tener desarrollo. Lo primero que dicen las mujeres es, me violó, porque claro, fueron a besuquearse y ahí se fue calentando y acabaron en la cama. Pero dicen, no, yo no quería. Sí, sí querías. No querías al principio, pero después te toquetearon y ya estabas desmayada casi de amor. Pero entonces arman cuentos, no, que a mí me violaron. Violaron es la que violan en la calle, ¿no es cierto? Que te fuerzan, pero no que te acarician y ya caes. Se dice, sí, pero él me sedujo. Bueno, entonces, ¿qué sabemos? ¿Qué sabemos? ¿Qué historieta tu mamá, qué novela se ha formado en la cabeza? ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos si ella en su cabecita loca cree que la llegada tuya ha sido solo desgracias para ella? Porque a lo mejor dejó de divertirse. ¿Qué sabemos? Pero lo importante es que eso, las cosas feas, tienen que servirte para no repetirlas y para tú estar por encima de eso. Porque si tú te quedas con la rabia de que esta vieja lo que me ha hecho, esa rabia es como un paquete acá, se queda guardado y vas a tener que sacarlo con tus hijos. En cambio, reconoce, pero procésalo. Qué rabia me da, pero pensándolo bien, ¿quién la formaría mi madre así? Porque yo no te creo que tú estés tan tranquila,
Probablemente tienes una rabia del carajo guardada. Probablemente tienes odio de que esta madre te haya utilizado para ayudar, que no te haya dado tu lugar. Tienes una rabia enorme, pero que te sirva para no repetir. Tú tienes dos caminos, dos caminos. O, mira, o te quedas con la rabia o te haces la santita pero con una rabia guardada porque toda pena viene con su raíz de rabia hasta no procesarla. Procesar no quiere decir, ya me olvidé, no, ya lo comprendí, no, procesar es que te sale el dolor de que no te ha querido un enamorado y ahí se está pasando en la rabia de que mi mamá no me quería. Cuando me encuentro con un hombre que no me quiere, yo ya sé que he buscado un reemplazante de mi mamá. Como ya no lloro por ella, me busco uno que me haga llorar para creer que lo amo. Mentira. La rabia que tienes guardada con tu madre y el llanto necesita salir como un chupo. Entonces necesitas buscar un hombre horrible para descargar y creer que sufres por él. No, no existen emociones nuevas. Todas son de la infancia. Entonces, yo no te creo que ahí hablas tan tranquilita, debes estar con una rabia enorme y tienes que entenderla, que tu madre no dijo voy a ser así con esta hija, sino que la formaron así, pero tú ya no puedes hacer lo mismo, porque ya sabes que eso es enfermedad y que tú tienes la obligación de no quedarte con lo que te han despertado de emociones tus padres, sino dejarlas feas, comprender que no pudieron ser de otra manera y tú ser lo contrario y ser linda. Y lo vas a lograr. Ahora vamos a ver otro caso. Acá en este aparato de repente, esto, muy bien. Edith dice, vivo con mis dos hijos y mi esposo. Alejandro el mayor tiene 7 años y está con autismo. Y Rafaela tiene 1 año y medio. Tenemos un espacio en la casa de mi papá, una parte del segundo piso, pero mi papá dio el tercer piso a sus nietos, el cual ya estuvimos levantando poco a poco, pero todavía falta. O sea, lo que está diciendo es que su papá le ha dado el tercer piso para que esta señora con su esposo levante una casa para sus dos hijos, para el niño que es autista y para la niña. Pero dice que su hijo, que todavía falta, dice, pero dices acá, él nos ayudó con el techo del tercer piso. A mí no me gusta eso. No me gusta que un padre tenga que ayudarnos. Yo creo que los hijos tenemos que ayudar a nuestros padres cuando son adultos. Tú puedes hacerlo. Que te ha golpeado tener un hijo autista, es verdad. Que te da pena, es verdad. Pero tienes que sacar la garra. Tú eres más fuerte que cualquier mujer, cualquiera de nosotras, porque tú estás soportando un peso del hijo autista y vas a tener que trabajar y tener dinero para que cuando tú te mueras, tu hijo que queda, que sano, no tenga que cargar con un peso, sino dejarlo con una renta. Y eso te va a dar fuerza, saber que tienes que tener una renta y vas a poder hacerlo. Hay que sacar garra, no quedarme en la pena. Por algo te ha venido eso, para que trabajes duro, para que seas fuerte, para que soportes todo y mucho más. Y eso va a ser un ejemplo maravilloso para tu hijo, el que no es autista. Y el autista va a poder tener un hermano con una renta para darle todo a su hermanito. O sea que tú tienes razón para romperte el alma y lo vas a lograr. Entonces dice de que, y entonces no tienes que ser que mi papá me ayuda, ayudan a los pobrecitos, me ayudan mientras no me despierto. Cuando yo me despierto, nadie tiene que ayudarme. Yo puedo todo. Solas podemos, o solos. Porque te acostumbras y te sientes la coja para no marchar. Te andas cojeando para que te ayude. ¿Qué? No, no, no me parece. Aunque sea haciendo bizcochos, aunque sea friendo papas con jodoco en la puerta, tienes que lograr salir adelante. Ahora, dice, mi hijo tiene algunos comportamientos por su condición, se muerde algunas veces la muñeca para
La muñeca, dice, para regular, para autorregularse. A veces bajamos al primer piso un rato por el calor y porque hay un saltarín para que se estrese mi hijo. Mi papá se exalta y se altera mucho cuando ve a mi hijo y comienza a gritar como un loco. Yo trato de mantener la calma, me trata mal a mí y a mi hijo. Mira, cuando los padres son mayores, de acuerdo a cómo ha sido su vida, cómo envejecemos, como un viejo lindo, cada día mejor, como sabio o como viejo espantoso. Si no nos volvemos sabias, nos que empezamos a ponernos como viejos espantosos, creyendo que el pasado ha sido hermoso, que los viejos son mejor que los jóvenes son una porquería, no escuchamos, no sabemos tolerar la bulla. Entonces, ¿tú cómo estás envejeciendo? Solo de dos maneras. Lindo, como un viejo lindo que los jóvenes quieren estar contigo, tus nietos, te ríes, o como un viejo espantoso. Tu papá, pobrecito, está envejeciendo como un viejito espantoso. Entonces hay que llevarlo al doctor. Hay que darle sus pastillas porque no para embrutecerlo, sino porque está mal. Un hombre que empieza a gritar. Ahora, yo te recomiendo, y siempre me olvido de recomendar, las maravillosas flores de Bach. En la clínica, la doctora Carmen Quispe, ella te hace una consulta y te da las flores que necesitas y las pones en el jugo de tu papi y eso no hace daño, e igual para tu hijo. Con un autista en la casa, deberíamos todos ahí en esta casa estar con nuestras flores de Bach. Y no todo, no solo porque hay un autista, porque la vida nos compromete, la vida nos exige cosas. Yo tengo mis flores, porque como soy más o menos fuerte, todos se me cuelgan como si yo fuera un árbol y fueran monos. Ay, que hazme esto, que Carmen, que esto. Todo el mundo quiere pedirme favores. Y yo discrimino y me gusta servir, me gusta ayudar. Pero entonces hay una flor para mí y me angustio cuando no puedo ayudar. Entonces la doctora Kiss me dio una flor. Es una flor que se llama roble, porque yo creo que soy un roble y no lo soy. Pero ese roble, Olm en inglés, OLM, ella me lo da con no sé qué otra cosa y estoy todo el tiempo con mis flores de Bach, permanentemente en mi cartera con mis flores. Todos tendríamos que tener esas flores, así es que pide tu consulta, una vez te dan receta y ya tú vas pidiendo, ya sin pagar consulta, compras la receta que es muy cómoda y siempre tienes dos pomitos. Cuando se acaba uno, pides la nueva receta con tu fórmula hecha para ti, porque son 36 esencias que las mezclan para tu problema, si es que para tu papá, para tu hijo y se acabó. Bueno, nada más. Yo he estado contenta de estar con ustedes. No se olviden que mañana martes tenemos como siempre la terapia grupal por Zoom. Pueden venir. Nunca viniste a una terapia, entrénate, no tienes que hablar, pero tienes que aprender, tienes que ver en otros casos tu caso. Y aparte de eso, no me han puesto acá el día sábado que tenemos, porque todos los sábados tenemos un encuentro, pero no me han puesto qué tema va a ser, pero ya saben que el sábado a las 5 de la tarde tenemos un encuentro como siempre. Nada más, me despido. En nombre de la Clínica de las Emociones, un abrazo enorme y ya saben, si tienen niños, adolescentes, si tienen personas mayores, tenemos terapeutas para ayudar a los abuelitos. Permiso.